la política tiene la obligación de explorar dónde se hace bien, es lo que nosotros definimos como benchmarking, ¿no? Dónde se hace bien, dónde hay las buenas experiencias, y ver si algunas de esas experiencias pueden ser trasplantadas, desarrolladas en el contexto español. Que haya una tradición de preferir la compra como activo, porque proporciona seguridad al alquiler, no significa que esa tradición no pueda ser reversible. Entre otras cosas porque han cambiado muchas cosas en 20 años, y en segundo lugar porque la propia evolución del cambio social, la propia evolución de los mercados de trabajo, la propia evolución de los ingresos de los grupos de población, ahora seguro que hace mucho más posible que segmentos de población que están entre los 20 y los 35 años pudieran optar más por el mercado de alquiler que no por el mercado de compra. De modo que si la política quiere poner en marcha este camino, esta iniciativa en marcha, estoy seguro que tiene un cierto recorrido y se podía vencer esta inercia de mi generación, por ejemplo, de preferir la compra al alquiler. Para eso están los marcos legales, ¿eh? La política que priorice, que acuerde o que promueva, y luego el marco legal que lo haga posible. Yo creo que ahora hay mejores condiciones, por ejemplo, hace 30 años. En ese sentido, los gobiernos locales solos lo tienen muy difícil, porque en España ese sigue siendo una asignatura pendiente. Los gobiernos locales están mal financiados e insuficientemente financiados. El modelo de financiación de los gobiernos locales no ha sido bien desarrollado. Entonces su margen de maniobra es muy estrecho. Puedes asistir a que haya, digamos, pequeñas operaciones no muy significativas, de gestos casi, ¿no? Pero el modelo es el otro. El Parlamento Regional aprueba una ley, los gobiernos regionales desarrollan un decreto y establecen mecanismos de cooperación, vía convenio o lo que fuere, con ayuntamientos para desarrollar políticas de promoción de vivienda o de puesta a disposición de los jóvenes de vivienda de alquiler, etc. Esto es como debería hacerse.